Muy bien, pasamos entonces al tercer video de la noche. Yo me imagino que ha de ser el último video para que procedan al examen. Ok, este problemita vamos a tener que dejar. Muy bien, continuamos entonces. Les había indicado de que esta matriz, sí, se obtiene simplemente de la ponderación que hemos visto, ¿no? Y estos son los factores, es el índice, son los índices que se han, es el problema que me cortan cuando no se unen todos al momento, entonces ya me dificultan, estoy explicando, ya no puedo, tengo que volver atrás y me cortan el hilo. Bueno, ya sabemos de dónde salen, es la ponderación, ¿no? El índice de calificación que se le ha otorgado a cada uno de los factores subjetivos. Multiplicando esta matriz por esta columna, se obtienen estos resultados, que son los factores subjetivos. Y que además tenemos que, no sé si todavía tendré acá en la memoria la formulita. Ahí está, miren qué bueno. Entonces, al contrario del caso anterior, el método Brown, tenemos que cortar, están con micrófonos abiertos, siempre tienen que tratar de evitar el sitio. Bueno, aquí estamos. Miren, aquí está, esta es la medida, ¿sí? Para la localización, ¿sí? Medida de preferencia de localización. Y simplemente hay alguien que está, Romina está con el micrófono abierto. A ver. Sí, hay alguien que está con el micrófono abierto. Bueno, vamos a reemplazar la información. Dice, este factor no existe para esta fórmula, este factor no existe. Entonces, tendríamos que eliminar. Ahí está, lo eliminamos, ahí está. Y solamente queda ahora para este método este factor, que va a ser alfa, ¿sí? Por el factores objetivos y 1 menos alfa por los factores objetivos. Este es el factor de preponderancia. Y lo hemos calificado, si no me equivoco, que 0,75. No hay cambio. Por lo tanto, 1 menos 0,75, 0,25. Estos son los porcentajes obtenidos para el anterior método, ya para la función, para el factor objetivo. No han cambiado y eso es lo que dijimos. Hay algún problema acá que ha presentado. ¿Qué pasa? Pues don Grover está, no es el Grover el que está, alguien está respirando demasiado profundo y no está queriendo pasar la información. Bien, entonces este factor alfa, que es el factor de preponderancia, se ha ralentizado mi máquina gravemente, ya. Estos son los factores objetivos. No sé qué es lo que ha pasado. Se ha visto la imagen a la hora que entra. Ya. Este factor objetivo, sí, son los factores que hemos determinado en el método anterior y que hemos dicho que no cambian. Lo que sí va a cambiar son los factores subjetivos que los hemos determinado acá. Entonces, 0.2785, 0.4358 y 0.2857, ¿sí? Son los valores que tengo que ahora multiplicarlos. Y en este caso, fíjense, ha cambiado, ¿no? Porque en este caso, con este método, el lugar más apropiado para instalar la planta industrial es en Tolomosa, ya no en Pattaya. Miren, ha cambiado en cuanto a la estructuración de los factores subjetivos en el método Brown-Gibson. Mientras que en el anterior método, que utilizaba el factor crítico, ¿se acuerdan? Aquí está, este es
es el método donde están los factores calculados. Alguien está con... A ver, vamos a hacer de que... Sí, sus micrófonos, por favor. Franklin Cere está con el micrófono. ¿Qué hacemos para que... Sí, apaguen por favor, sus micrófonos. Den de baja. ¿Dónde está el video? Sí, están pasando otra clase, creo, ¿no? A ver, por favor, desactiven el audio. Ya está, desactivado el audio. Y como estos hitos, pues, bueno, nos han hecho perder algunos minutos preciosos. Pero miren, aquí habíamos calculado ya, ¿no? Los factores objetivos con el método anterior. ¿Dónde están los factores objetivos con el método anterior? Está muy lento mi computador. Se ha ralentizado. Aquí están. Estos factores objetivos, la forma de cálculo, se reproducen para atrás. Pero para recordarles, 0.3212, 0.3282 y 0.3506. De este método. Uy, miren cómo está desralentizado. No permite avanzar. Qué problema realmente. Se me ha ralentizado impresionantemente. No funciona, definitivamente. A ver. De ese método sinérgico, ¿sí? Al método Brown-Gibson, la diferencia radica en el cálculo de los factores subjetivos. En el método Brown-Gibson se califica la opinión de los expertos y esa calificación está comprendida o en 0 o en 1. ¿Es importante o no es? Si es importante es 1 y si no es importante es 0. Entonces, de esa manera es de que hemos logrado ponderar, ¿sí?, los valores para los elementos subjetivos. Dios mío, qué lento que está mi computador. Es impresionantemente lento. A ver, vamos a ver acá. Aquí está. Miren, 0.3212, 0.3288 y 0.3506. Los factores objetivos, ¿sí?, del método sinérgico sirven también para ese método Brown-Gibson. Y se obtienen estos resultados, los que tenemos acá, y por supuesto que se toma en cuenta este último. Bien, estos simplemente son alguna pregunta respecto a estos a la aplicación de estos métodos por factores, el método Brown-Gibson y el sinérgico. ¿Hay alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Ninguno? Bueno, en realidad tampoco no es muy difícil de aplicarlo o de entenderlo, ¿verdad? Es un jueguito nada más matemático, pero estos son los métodos más importantes para localizar los proyectos, y así se tiene que hacer necesariamente, ¿sí? Ahora pueden aplicar uno de ellos, ¿sí? Pueden aplicar el método Brown-Gibson, el método sinérgico o el método por factores, pero ustedes estarán viendo que el segundo y tercer método tiene elementos de tipo subjetivo que son mucho más importantes, y el tercero es mucho más interesante porque pide la opinión de los expertos, ¿no?, para poder calificar lo que se va a hacer. Bien, con estos tres, luego de haber aprendido estos tres métodos de localización, entonces ahora vamos a empezar a estudiar, hasta donde dé el tiempito, la localización geográfica.
La localización geográfica es uno de los modelos más populares de la investigación operativa. ¿Y en qué consiste? ¿Sí? Consiste en encontrar un centroide. En función de todos estos puntos que están acá, ¿sí? Tengo que encontrar un centroide. Y cada uno de estos puntos, aparte de la distancia a un centroide, también tiene un peso. Me dejo entender. ¿Cuántas personas viviríamos en Sencata? ¿Sí? ¿Qué distrito es Sencata? Distrito 6 es 8. 8. Distrito 8. Muy bien. ¿Cuántas personas? Tengo el dato del número de personas en el distrito 8. Vamos a ver. Aquí tengo el dato. A ver, vamos a ver aquí, distrito 8. ¿Se acuerdan que habíamos visto para hacer una ponderación? 8, 8, vamos a ver acá. Esto está en el número de... Utilizamos para hacer... Aquí está. A ver un momentito. Vamos en el 8. Distrito 8. Miren, 135.495 habitantes hay en el distrito 8 Sencata. 135.000 habitantes. Casi el 20% de la población del Alto vive en ese distrito. Ahora, claro, a mí me preocupa muchísimo este número porque cuando quisieron hacer volar quisieron entrar a Sencata, a las instalaciones de yacimientos, si uno de estos muchachos, no sé si decirles muchachos, qué decirles, hubiese hecho volar, ¿sí? Se hubiese producido uno de los desastres más grandes. ¿Se acuerdan ustedes el desastre que pasó en el puerto de Beirut hace unos meses atrás? Murieron no sé cuántas personas, pero la explosión fue tan grande como si hubiese explotado una bomba atómica. Entonces dice que acá la explosión de los depósitos de gas hubiese cocinado supongamos que hubiesen muerto todos, pero por lo menos unos 50.000 muertos hubiesen habido distrito, en el distrito 8, como dicen, ¿no? Entonces, frente a las 8 personas que han fallecido y la posibilidad de morir 50.000 personas asadas, cocinadas, entonces la respuesta queda a medias, ¿no? O sea, ¿cuál de los dos tiene mayor peso? Al haber detenido para evitar de que hicieran volar la planta de Sencata, o las vidas son inapreciables, por supuesto, o las personas que han fallecido. Pero caramba, este es un gravísimo problema y este es un elemento importante, como estamos hablando de localización. Sencata ya no es un buen lugar, ¿no? para que sigan funcionando los depósitos de yacimientos. Entonces, en este caso ya no podemos ver un centro, ¿no? Un centroide acá, ponerlo más al centro posible, porque es un problema de riesgo. Entonces, abrir la posibilidad de que de las que hayan fallecido asadas como chicharrón, 135 personas, si hubiesen llevado adelante sus malsanos propósitos, ese grupo de personas que querían asaltar a la fuerza Sencata, entonces la cosa hubiese sido muy grave, ¿no? No me imaginé que había tanta gente. Y el lío es, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los culpables? Los culpables son los militares que dispararon o los culpables son las personas que hicieron. Pero aquí también hay otra cosa. Dice que las almas se llevan a las almas. Y hubieron, entre todas estas personas que han estado ahí y posiblemente de los que hayan fallecido más, han habido personas, sí, que pensaron replicar lo que hicieron en la alcaldía en uno de los edificios de la alcaldía de la ciudad del Alto, ¿no? Le metieron fuego nomás y no se hicieron problema. Y se murieron asfixiadas ahí varias personas, ¿no? Señoritas que no tienen nada que ver, que eran funcionarios públicos nada más y que quedaron asadas, asfixiadas, además. Entonces dice que esas almitas se las han llevado a almitas. Y así debe ser, sea como fuere, de ninguna manera nosotros podemos ni a uno ni a otro lado, ni las muertes, ni tampoco la posibilidad de desastre que hubiese ocurrido en Sencata. Entonces es una política muy grande que hay que analizar,
¿no? Por no, sí, que entre nomás a la cárcel la señora Áñez, ¿no? Y este otro tipo de análisis de la posibilidad de lo que han evitado, que podían haber muerto. Entonces, ahí objetivamente no hay nada, no hay ningún fallecido, Dios gracias, ¿no? Pero miren, la explosión que hubiese sido tan grande, Dios mío, ¿dónde hubiese? Bueno, pero estas son razones que estoy explicándoles para, más bien, lo de Sencata es ya no localizarlo más al centro posible, sino lo más lejos posible de la ciudad del Alto para futuras convulsiones, ¿sí? Para futuras convulsiones. Y ustedes saben que estos muchachos o señoritas o señoras funcionan con platitas, ¿no? Si no, no se movieran tampoco para exponer su vida. Bueno, aquí está. Este modelo de localización geográfica sirve para muchas cosas, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, en el campo de la ingeniería sanitaria, dice, vamos a localizar un centroide, ¿para qué? Para tener una planta de tratamiento de aguas negras, de tal manera que reduzca la distancia entre los puntos hacia el centro de tratamiento de aguas. Podría ser también la instalación de una antena, ¿no? De una antena de transmisión para, para telecomunicaciones, donde tendría que estar lo más al centro posible, de tal manera que pueda llegar a toda el área, a toda la ciudad del Alto. Podría ser también podría ser un barrio, ¿no? Un barrio de la ciudad del Alto, de un distrito, y que el agua no llegue con la suficiente presión a todos los lugares. Entonces, hay que instalar, ¿no? Un centroide y un tanque aéreo para que la distribución de las presiones llegue hasta el último punto. Entonces, esa es otra. En el campo de los estudios de mercado, localizar un centro de distribución de bienes y o servicios en función de las demandas. Y así consecuentemente, ¿no? O sea, una serie de aplicaciones grandes para la localización geográfica. Veamos muy rápidamente en qué consiste esta localización. Creo que la idea está clarita, ¿no? Eso es lo importante, que esté clara la idea. Se trata de establecer un centroide. Este modelo fue investigado durante el siglo XVII, pero recién en 1993, Harold Kuhn y E. Kuhn en 1900. Harold Kuhn es un famoso matemático norteamericano, buenísimo, uno de los mejores, ¿sí? Inclusive ha sido profesor de el creador de la programación lineal, del simplex, de George Dantzig, ¿no? Ya se pueden imaginar ustedes lo gigante que es este matemático. Y juntamente con el otro, Kuhn, en 1963 presentaron un algoritmo eficiente para la solución del problema de Weber. En 1967, otro matemático estadounidense, Cooper, presentó un algoritmo heurístico para resolver problemas de más de dos centroides. Y así, en este momento, este tema de la localización geográfica está siendo estudiada y aplicada. Y van a ver ustedes lo importante, sobre todo para ustedes, ¿no? Porque de ustedes se trata la localización de antenas para la transmisión de datos, ¿no? Podría ser de televisión también. Muy bien. Y de esto se trata. En este gráfico se puede observar la localización de una planta, ¿de acuerdo? Puede ser de una antena, puede ser de un tanque elevado para distribución de agua, puede ser un centro de tratamiento de aguas negras, etcétera, etcétera. Pero el hecho es de que tenemos, para el ejemplo, 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y cada uno de estos puntos va a tener una coordenada en los ejes X e Y. Estamos suponiendo que los ejes de coordenadas geográficas se equiparan o son análogos a un eje de coordenadas cartesianas. Aunque debido a la redondez de la Tierra eso no es evidente, pero dentro de ciertas limitaciones se puede considerar que son análogas, sobre todo para hacer este tipo de análisis. Cada uno de estos puntos, que se van a llamar fuentes, para nosotros va a tener diferente localización geográfica, ¿de acuerdo? Tiene su localización, tiene su coordenada en el eje Y y tiene su coordenada en el eje
X, y así sucesivamente. La parte del centro, el centroide, para nosotros a partir de ahora se va a llamar facilidad central, ¿sí? Y D sub J se va a llamar la distancia fuente facilidad central. Esta facilidad central, ¿sí?, puede seguir dos normas, la norma Manhattan o la norma euclidiana. La norma Manhattan, ¿sí?, viene de la deducción de la existencia de simetría en los manzanos, en la ciudad. De ahí viene el nombre de Manhattan. Manhattan es un barrio, llamémoslo así, de la ciudad de Nueva York, una zona de la ciudad de Nueva York, donde los manzanos son simétricos uno con otro. O sea, durante, creo que si no me equivoco, casi 100 cuadras, ambos lados, o sea, hay una simetría completa, y ahí se puede utilizar la norma Manhattan. ¿Y qué es lo que a nosotros nos interesa? Es determinar la distancia entre una fuente y las coordenadas de la facilidad central. Para nosotros inicialmente las coordenadas de la facilidad central van a ser X e Y, y las coordenadas de una fuente van a ser A y B, ¿de acuerdo? El A en el eje X y B en el eje Y. Bien. Este es el gráfico para la aplicación de la norma Manhattan. La pregunta que siempre les hago a los estudiantes, les digo, ¿cuál es el camino más corto, sí, para ir del punto A al punto B en la norma Manhattan? Bueno, nadie responde. Ir por este camino, por el que estoy siguiendo en ese momento, por acá, es equivalente a ir por este otro lado, o equivalente a ir por este otro lado, o ir por acá y venir por acá, llegar. La distancia es la misma, ¿sí? Por eso que se ha diferenciado la norma Manhattan de la norma euclidiana. Mientras que en la norma euclidiana, ¿sí?, la distancia entre dos puntos responde a esta fórmula. Es a menos x al cuadrado menos b menos y al cuadrado, siendo x, ¿sí?, la coordenada de la facilidad central, y AB la coordenada de una fuente, ¿sí? Y además, es más todavía, cada fuente tiene diferente peso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos instalar una antena, entonces estamos viendo que en el distrito 8 habían habido 135,000 habitantes, y su peso relativo es del 20% con respecto a los habitantes de la ciudad del Alto. Y así sucesivamente, en diferentes zonas existe diferente tipo de pesos, ¿sí? Entonces, puede ser por el número de habitantes, ese sería el peso. Supongamos que se tratara el problema de instalar un tanque elevado de distribución de agua potable, ¿cierto? Entonces, los manzanos de ese barrio van a tener diferente cantidad de personas. Entonces, van a tener diferente peso. ¿Me dejo entender? Supongamos de que queremos instalar un colegio, ¿de acuerdo? Y este colegio va a tener una influencia sobre el distrito 8. El distrito 8 tiene varios manzanos, ¿de acuerdo? O varios sectores en su composición. Y cada uno de esos lugares, cada de esas plazas, agrupa diferente cantidad de población. Esa cantidad de población es el peso, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienen ustedes otros ejemplos que los pueden ir leyendo. Y aquí tenemos a estos famosos matemáticos, ¿sí? Harold Kuhn, que es uno de los más prominentes matemáticos del siglo XXI. Tengo entendido que ya ha fallecido hace pocos años atrás, porque también ya era bastante veterano. Y ellos han planteado de esta manera para poder resolver. Dice, va a haber una función objetivo que va a ser el resultado, dice, de la sumatoria, ¿sí?, de todos los pesos multiplicados por su distancia y en sumatoria. Por eso que dice que es una sumatoria. Parece que ya ahí se volvió a funcionar. Por lo tanto, Z, dice, va a ser igual a la sumatoria de W sub J, que es el peso, multiplicada por la distancia. Pero esta distancia es la euclidiana. Es decir, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es igual a 1 medio de A menos X al cuadrado más B
menos i al cuadrado. Entonces, de esta ecuación, de la ecuación 7, vamos a derivar parcialmente respecto a x. La derivada de todo esto que está acá va a ser 1/2, ¿sí? Multiplicado por la sumatoria de todo lo que está en el numerador, que va a ser w, que va a ser constante, por la derivada de lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? En este caso, el segundo término es 0, pero lo que está dentro de este primer término va a ser 2a menos x por la derivada de la variable que es menos x, por lo tanto menos 1. En el denominador, sí, va a ser lo mismo, o sea, va a ser d sub j, todo lo que está aquí adentro, ¿verdad? Porque como es a la menos 1, entonces eso se convierte en menos 1, por lo tanto eso corresponde a el denominador, que es la raíz. Y lo propio ocurre derivando esta función respecto de la variable y. Pero ahí veamos qué es lo que pasa con la variable x. Se hacen las operaciones necesarias, ¿sí? Este 2 sale de la... Este 2, como es constante, con este otro 2 que es constante, se simplifican. Por lo tanto, la sumatoria va a ser simplemente el peso multiplicado por, aquí este menos 1 multiplico ya por este binomio, es x menos a, sobre el denominador que es d sub j. Todo el denominador es d sub j. Y luego igual a 0. Por lo tanto, igualando a 0 esa derivada, obtengo esta relación, esta que están viendo aquí. La sumatoria de w sub j, lo que tengo que hacer es dividir inicialmente en dos términos, pasar el término de la izquierda a la mano derecha, ¿sí? Aquí este valorcito me parece que es menos, vamos a ver. Ah, sí, es menos. Ahí está. Y luego pasamos al lado derecho. Este tiene que ser menos, ¿no? Eso tiene que ser menos, porque caso contrario no funcionará. Vamos a ver. En este momento no lo estamos haciendo tan... Ahí está. Entonces pasamos al lado derecho y de acá x despejamos y va a ser igual a la sumatoria de w sub j por a sobre w sobre d sub j. Y lo propio hacemos acá en el denominador. Y esta ecuación que acabamos de encontrar es análoga a lo que pasa con i, solamente que en este caso en vez de multiplicar por a, multiplica por b. Bueno, ya tenemos la formulación del caso. Este algoritmo de Weber tiene los siguientes pasos, dice, ¿no? Entonces, dice, de acuerdo al conglomerado de fuentes, se establece una coordenada arbitraria para el inicio del trabajo. Yo le doy a la facilidad central le doy inicialmente cualquier coordenada. Ese no es problema porque el algoritmo va a llevar más, lo va a centralizar donde corresponda, ¿sí? Pero vamos a seguir un criterio de racionalidad con estas coordenadas, de tal manera que se coloque lo más al centro posible, ¿no? Para que el número de iteraciones sea la menor cantidad de veces que se tenga que iterar. Con la nueva ubicación de la facilidad central y las fuentes, determinar el valor de la función z. Lo vamos a hacer enseguida. El tercer paso dice, hay que calcular cuántas veces sea necesaria hasta que la siguiente sea un poco mayor que la anterior. Entonces, esto es lo que vamos a hacer a continuación. Este es el planteamiento matemático, evidentemente desde el punto de vista de investigación operativa, pero aquí está. Ahora miren este ejemplo que les estoy, simplemente el ejemplo, porque yo necesito trabajar todavía por lo menos unos 45 minutos más, pero mucho me temo que el examen no tenga tiempo suficiente para concluir el examen. Entonces simplemente voy a plantear. Dice, aquí tenemos coordenadas geográficas y 4 pesos de 4 yacimientos de arcillas aluminosas. Dice, para A, su coordenada en el eje X, 7, en el eje B, 8. Y el peso, 5, y así sucesivamente para los 4 puntos de lo que vamos a ver enseguida. Aquí está, esta es su representación en el eje de coordenadas cartesianas de los puntos que estamos dando. Este es el primer punto, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Y además cada uno de estos
puntos con los que vamos a trabajar con esta nube de dispersión, tiene además un peso. Ese peso es W sub 1 y esos datos nos han entregado en este cuadro. Aquí. Esta es la representación gráfica de esa cantidad de puntos, de los 4 puntos. Y ahí están los 4 puntos. Entonces ahora necesitamos iniciar el algoritmo iterativo convergente para ubicar el centroide, y para ello damos inicialmente la primera localización del centroide como 3.3. Y necesitamos correr un programa, por eso que les decía que necesito tiempo. Pero si queremos hacer uno por uno, fíjense ustedes la cantidad, ¿sí?, de espacio, la cantidad de cálculos que se tiene que hacer. Solamente para X va a ser WA, que es 7 multiplicado por su peso sobre la raíz cuadrada de A menos X. Pero aquí tenemos el primer valor, 7 menos 3, etcétera, que en este momento les voy a complicar nada más la existencia. Esto lo vamos a hacer lo vamos a hacer corriendo el programa que se encuentra acá también, pero se me ha hecho un poquito tarde. Aquí están se tienen que hacer 34 iteraciones para obtener el valor mayor, ¿sí?, que en este caso es Z, es la función control, y gracias a esta función control podemos establecer exactamente las coordenadas, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas? Son estas. Son 5.32, 59, 59 y 6.79, 42, 89, la localización exacta en el mapa. Pero como ustedes están un poquito apurados, yo también para darse el examen, entonces simplemente hemos llegado hasta este punto. El lunes de la siguiente clase vamos a hacer correr el programita para que vean ustedes que se puede resolver todo problema de centroide, dado una nada más, porque no es un curso de investigación de operaciones, simplemente les estoy dando esta posibilidad para encontrar los centroides. Esto sirve para la localización, por supuesto, porque es localización geográfica. Es un método, evidentemente es un método más que nos permite afianzar, ¿sí?, los conocimientos para poder hacer localizaciones de antenas, localizaciones de servidores, etcétera, que les es muy importante para ustedes. Bien, entonces, ¿alguna pregunta con referencia a lo que estamos viendo, estimados estudiantes? Silencio total. Bien, señoritas y jóvenes, entonces a continuación voy a pasarles ya el examen, no es nada difícil, pero atención, miren, me doy la molestia de controlar. Voy a presentarles el examen muy rápidamente. Un segundito, voy a dejar tenemos 5 minutos. Vamos a compartir la pantalla. Este es el examen. Este es el examen. Y en este examen, ustedes van a ver acá, ¿sí? Aquí van a ver unos datitos con rojito. Y aquí también otros datitos con rojito, ¿sí? Ya. Y ahí se quedó. El examen es fácil, no tiene no reviste mayor aclaración. Dicen, de los datos en los siguientes problemas, en el 6 y 7, ¿sí?, el estudiante debe cambiar la información de una manera racional o en más o menos 5% de estos valores para su procesamiento, los que están con rojito. El objetivo es que ninguno de los exámenes puede ser copia de otro, de manera que tienen que trabajar individualmente. No, ningún examen puede parecerse uno al otro, definitivamente, no puede haber. Y en la pregunta 4, lo propio. Miren, aquí estamos colocando los valores, ¿sí? 65, 81 es para calcular en este caso estamos pidiendo que se calcule el IDH. Es el índice de desarrollo humano para nosotros, no es para el impuesto a los hidrocarburos. Esto es el índice, estoy pidiéndoles que calculen el índice de desarrollo humano para una región. Entonces aquí está. Estos datos tienen que cambiar. Todos los que están con rojitos tienen que cambiarlos.
¿sí? Pueden cambiar 2, 3 o los 4, de tal manera que ningún examen puede ser igual al otro. Bien, dicho esto, entonces tenemos poco tiempo ya. ¿Alguna pregunta? ¿O no me En la está? nota dice, en los ejercicios 6 y 7, pero el índice de desarrollo humano también está marcado en rojo. Y ahí, ¿en cuánto de porcentaje lo vamos a jugar? Igual entre 5. ¿Cuál índice de desarrollo humano está con rojo? No, este es el índice del Producto Interno Bruto, mi amigo. No es índice de desarrollo humano, no. No, no, no está. No, era un decir, pero ahí está en color rojo igual, y esa es mi pregunta. Este de acá, Porque estoy marcando. Este. Este se ya está. refiere. Todo lo que está con rojo tienen que cambiarlo ustedes. ¿Sí? Dice con el criterio del más menos 10%. Entonces pueden subirlo 10 hacia arriba o a 10 hacia abajo en lo peor de los casos, pero pueden subir a 66, podrían subir a 82, podrían bajar hasta 72, 75, en función del más mes 10%. Ningún examen puede ser igual al otro. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Entonces, a continuación va a concluir esto, o yo voy a profesamente, el tiempo del examen es hasta las 10 de la noche, son 2 horas, estimados jóvenes y señoritas, o señoritas y jóvenes para ser más respetuoso con ellas, y al concluir, ustedes me lo van a enviar, ¿sí? Me lo envían. El examen es bien clarito, son de los 5 temas que hemos estudiado, aquí están las preguntas puntuales. Entonces, siempre me van a colocar por favor su nombre, si me van a mandar los exámenes con nombre y van a enviar a la plataforma. Voy a abrir en la plataforma una tarea, va a ser con el nombre de la tarea, pero ahí va a ser el examen, ahí me lo van a enviar, por favor. Nada al grupo, porque ya hemos tenido serias experiencias por lo que éramos chalequitos en los semestres anteriores. Llegaba el primer examen, bajaban el resto y copia fiel, ¿no? Entonces tampoco no es así. De todos modos, estoy esperanzado de que su performance en este examen sea con condiciones de ética, ¿cierto? Eso significa de que no tengan al lado una persona que se los haga mientras ustedes se ponen la firma. Eso que no puedo controlarles tampoco, por eso que acudo a sus niveles de ética. Muy bien, se va a cortar enseguida. Les envío el examen y ustedes me lo van a enviar a la plataforma. Dicho esto, entonces, les deseo éxitos en su examen, les deseo seguro el mejor de lo mejor de lo mejor, ¿sí? Éxitos completos. Sí, vamos a concluir en cualquier momento. ¿Alguna pregunta más? Sí, Inge, en cuanto al contenido de las tablas de abajo, el desarrollo solo lo copiamos como respuesta a las pequeñas tablas que saquemos, ¿no? Sí, eso. Pueden utilizar si han sido ya intrépidos, ya conocen, pueden usar el Excel, ¿no? Para hacer los cálculos, ¿no? Van a tener mucho cuidado, atención, por favor, porque cuidado que quieran utilizar el método lineal cuando sea no lineal.